Lumen Gentium 57. Continuamos con los acontecimientos que siguen a la anunciación del ángel. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Es decir, su unión va a ser permanente, nada va a hacer que se separen. Y continúa diciendo, en primer lugar, cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, fue proclamada por esta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, a la vez que el precursor saltó de gozo en el seno de su madre. Aquí alude a una escena donde se percibe esta unión de ambos, de madre e hijo, y a la vez es uno de los misterios que contemplamos en el rosario, la visita de María a su prima Isabel. María con presteza va a visitar a su prima, que sabe por el ángel que lleva 6 meses embarazada, y es proclamada por Isabel bienaventurada a causa de su fe en lo que le ha sido anunciado. Este anuncio es importante. Aquí, evidentemente, el concilio no se detiene a explicar, pero por un lado, Isabel la saluda entrando en la dinámica de la salvación que ya había sido anunciada a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, le había dicho a Abraham. Esto es algo que se va repitiendo en toda la historia de la salvación, pero que está proyectado para cumplirse plenamente en María. Hoy no seguimos bendiciendo a Abraham o a cualquiera de los otros patriarcas, sino a su hija predilecta, a su fruto más precioso, a María, descendiente de Abraham. En ella han sido bendecidas todas las naciones, en María, hija de Abraham. Y se cumple lo que ahí Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Quien bendice a María es bendecido por Dios. Quien bendice a un elegido de Dios es bendecido por Dios. Es la dinámica en la que se adentra Isabel. Bendita tú entre las mujeres. No tiene miedo de bendecir a su prima. No siente envidia de que María haya sido la elegida para ser madre de Dios. No tiene envidia de no haber sido ella una mujer de un sacerdote del templo, sino que se goza y la bendice. Y entonces, por la dinámica de la salvación, Dios bendice a quien bendice a sus elegidos y bendice a su vez a Isabel. Notemos también que la voz de María es vehículo del Espíritu Santo, porque a través del saludo de María, Isabel se llena del Espíritu Santo y proclama esta bendición, que no es ya solo palabra suya, sino también palabra inspirada por el Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y al decir bendita tú entre todas las mujeres, también está reconociendo algo que suele pasar desapercibido para los lectores normales. Está diciéndole las mismas palabras que se le dicen a Judith cuando obtiene la salvación de toda la nación judía al acabar con el enemigo, con Holofernes, el general de un ejército inmenso que había reunido a todos los ejércitos de la tierra para acabar con el pueblo santo de Dios. Y Judith, ella sola, por cierto, Judith significa la mujer judía, sin más, y es de la ciudad de Betulia, una ciudad que significa la ciudad de la Virgen. Y ella sola va hasta el campamento enemigo, se adentra hasta lo más hondo del infierno para acabar con aquel que representa al enemigo de la raza humana, a Holofernes, y cortarle la cabeza, cumpliendo así de un modo prefigurado el protoevangelio.
Judith es la mujer judía que acaba con la cabeza del enemigo y que lleva ella sola la cabeza a su pueblo para decir: está vencido el enemigo, podemos liberarnos de la opresión. Y entonces todos exultan y le dicen: tú eres la más bendita de todas las mujeres de la tierra, todo lo que tú has hecho hoy será proclamado por los siglos de los siglos, no hay quien como tú. Dice palabras que solo corresponden a una mujer, porque solo una puede ser la más bendita de la tierra. No le dicen: tú eres una de las dos más benditas de la tierra. No, tú eres la más bendita. Y eso le dice Isabel a María: tú eres la más bendita de las mujeres. Es decir, tú eres la verdadera Judith, porque Judith es una historia que proyecta en el futuro cómo puede ser la salvación que Dios traerá a través de la mujer del protoevangelio. Esa historia ya no hay que imaginarla, está proyectada, realizada en María. Y por eso las palabras de Isabel tienen tanta fuerza, porque le está diciendo: a través de ti va a venir la victoria sobre el enemigo, a través de ti y de tu hijo. Bendita seas tú entre todas las mujeres y tu hijo, el fruto de tu vientre. Tú eres la mujer prometida en el protoevangelio y tu hijo es la semilla prometida en el protoevangelio y en Isaías 7:14, como ya vimos. Y esto lo dice Isabel inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado a ella y a su bebé, Juan Bautista, que salta de gozo y recibe también ese Espíritu Santo, que lo han recibido por la voz de María. Bien, ahí se muestra, por lo tanto, como dice el concilio, esta unión y comunión de madre e hijo. Están unidos biológicamente y están unidos espiritualmente y en el plan de salvación de Dios, en este caso, transmitiendo solo con el saludo la verdad del plan de Dios, quién es ella y quién es su hijo, todavía imperceptible a los ojos humanos. Luego añade otra escena en la que también se ve esta comunión de madre e hijo. Y en el nacimiento, cuando la Madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Aquí habla del momento en Belén, donde, llena de gozo, presenta a su hijo primogénito. Bueno, es una acción le ha dado a luz, a lo que alude después, pero se lo presenta a los pastores en la misma noche del nacimiento, que son los humildes, los siervos de Yahvé, los pobres que acogen también el anuncio de otro ángel, que luego es acompañado por multitud de ángeles que aclaman el nacimiento del Creador, del Redentor, en el portal de Belén, y que María, sin duda, les presentó a su hijo, les permitió que lo venerasen, que lo adorasen, y ellos, llenos de gozo, van a anunciarlo al resto de habitantes. Por eso María, José y el niño no se quedan eternamente en la cueva de Belén, sino que después del anuncio de los ángeles son recibidos en el pueblo de Belén, en una casa, que es donde lo van a encontrar los magos de Oriente, que llegarían no inmediatamente. Tiene que salir la estrella, tienen que descubrir y descifrar el mensaje del cielo, luego ponerse en camino y finalmente llegar a Belén. Según unos últimos estudios en los que he tenido la suerte de participar, el nacimiento de Jesús habría sido en el 25 de Quisleu del año 1 a.C. 25 de Quisleu es la fiesta de la Hanukkah, que trasladado al calendario juliano sería el 6 de enero del 1 después de Cristo. Y
los magos de Oriente habrían llegado en otro día del calendario hebreo, pero que habría coincidido con el 6 de enero del 2 después de Cristo. Y llegan, así es además como lo transmite la tradición oriental. En la tradición occidental hemos mantenido el 25 de diciembre por el 25 de Kisleu y la llegada de los magos el 6 de enero, que es el día del calendario juliano. El calendario hebreo ha sido, por el contrario, mantenido en la Iglesia ortodoxa oriental. Bien, cierro este paréntesis para indicar que son dos momentos en los que recién nacido los fieles del pueblo de Yahvé veneran al Redentor y un año después los magos van a Belén, lo encuentran, dice Mateo, en una casa, no en el pesebre. Evidentemente lo han llevado a Belén, ha sido acogido y venerado por los habitantes de Belén, y ahí es presentado a los pueblos paganos, representados en los magos, que han hecho un largo viaje sabiendo leer las estrellas. Sería muy interesante, pero no es este el lugar, ver qué sucedió en el cielo, porque es impresionante en esos años previos al nacimiento de Jesús. La mayoría de los estudiosos no saben lo que pasó en el cielo porque lo estudian solo a partir del 4 a.C., llevados por un error que se ha ido transmitiendo en el último siglo y pico, de que Herodes el Grande muere el 4 a.C. y que por lo tanto Jesús tuvo que nacer antes. Pero hay un error en ese dato que en los estudios antes mencionados se muestra en qué ha consistido, porque Herodes muere más tarde y por lo tanto no estudian lo que hay en el cielo después del 4 a.C. y por lo tanto se pierden el estudio real de lo que vieron los magos y lo que les motivó a salir en busca del Salvador. Pero eso queda para otra ocasión. Volviendo a Lumen Gentium, esta frase terminaba diciendo que María, que había dado a su hijo primogénito, lejos de menoscabar este hijo primogénito, a su madre consagró su integridad virginal. Y aquí se usa una expresión del Concilio de Letrán, año 649. Y se habla de la perpetua virginidad de María. El concilio alude a este segundo dogma, la perpetua virginidad de María, que, como dirá más adelante también la Iglesia, fue virgen antes, durante y después del parto. Dar a luz a Jesús, subraya el concilio, no menoscaba su integridad. Es una alusión directa a lo que llamamos la virginidad en el parto. Está claro que es virgen antes del parto porque queda fecundada por la obra del Espíritu Santo, no por ningún varón. También es clara en la tradición que es virgen después del parto porque mantuvo siempre una castidad perfecta en su matrimonio con San José. Pero también durante el parto. Es algo que nos cuesta a veces comprender en nuestra mentalidad moderna en qué consiste ser virgen durante el parto. Aquí el concilio lo expresa hermosamente diciendo que cuando Jesús es dado a luz, consagró su integridad virginal. Es decir, no menoscaba su integridad, no provoca ningún daño ni ninguna ruptura en María. La tradición siempre ha subrayado este parto como milagroso, es decir, hay una acción especial de Dios en el parto de Jesús, haciendo que nazca de un modo totalmente humano, pero a la vez prodigioso y sobrenatural. Que bueno, aquí simplemente tocamos un misterio que acogemos y reconocemos y proclamamos.
Continúa el número 57 diciendo: cuando hecha la ofrenda propia de los pobres, lo presentó al Señor en el templo y oyó profetizar a Simeón que el hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la madre para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Aquí, digamos, falta el verbo principal porque es el que ha dicho antes. Dice, es otro lugar en el que se expresa esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación, que es como inicia la frase. O sea, es que como es una frase muy larga, pues el texto en castellano va cortando con algunos puntos, pero este es el texto principal del que depende esta otra alusión a otro momento fundamental de María en unión con Jesús, cuando a los 40 días de haber nacido Jesús lo presenta en el templo. Está, por lo tanto, todavía en Belén, porque de Belén huirá pasado un año, cuando los magos burlan a Herodes y Herodes decide matar a los niños de Belén, pero para eso todavía queda tiempo. Ahora han pasado 40 días, va al templo a cumplir con la ley, dice, con la ofrenda propia de los pobres. Los ricos ofrecían una paloma y un cordero. José y María ofrecen 2 palomas, 2 pichones. También, como dirá la tradición, porque el cordero lo llevan en brazos, que es Jesús. Y lo ofrecen porque, aunque es un ritual judío que hacían todas las madres con su primogénito, María está ofreciendo al Padre a su Hijo. Es una acción directa de ofrecimiento que adelanta lo que va a suceder en la cruz. Porque ese Cordero que es su Hijo es el Cordero que quita el pecado del mundo y ya lo ofrece así al Padre, en una actitud oferente, incluso podríamos decir sacerdotal, de ofrecer a su bebé por la salvación del mundo, porque sabe que ha venido para la salvación del mundo y conoce los cánticos del siervo de Isaías y conoce y medita en su corazón que tiene que ofrecer a su Hijo. Y ojo, porque es el ritual de los primogénitos, y a este primogénito lo ofrece con la misma misión que van a tener los primogénitos de Egipto, que mueren para provocar la salvación de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Y María ofrece a su primogénito y lo ofrecerá también para que por su muerte llegue la liberación de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado, de la muerte y de Satanás para toda la raza humana. Y lo hace unida a su Hijo, con un solo corazón con su Hijo. Lo presentó al Señor en el templo y oyó profetizar a Simeón precisamente esto, que su hijo sería signo de contradicción. Por ese motivo va a ser el siervo sufriente, porque no todos lo van a coger, unos sí y otros no, signo de contradicción. Y Simeón le anuncia que ella va a participar de ese destino contradictorio de su hijo, porque ella también va a sufrir, porque a ella una espada le atravesaría el alma. Algo que sucederá al pie de la cruz. ¿Y por qué? Porque ella es un solo corazón con su hijo. Si a su hijo le van a atravesar los clavos, esos clavos van a atravesar el alma de María. Esa lanza que atraviesa el costado abierto de Cristo va a atravesar el corazón de María. Es la espada a la que alude Simeón, que en el fondo es: sois un solo corazón y un solo y mismo destino. Y lo que le pasa a la víctima, le pasa a la madre de la víctima. Dice, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Esta palabra es muy enigmática. En mi opinión, como desarrollo en el libro María, mi madre, esta frase solo se entiende referida a María, en el sentido de que la espada atraviesa el alma de María, el corazón de María, para que éste se abra y pueda recibir del corazón abierto de su Hijo
el conocimiento de los pensamientos de muchos corazones, es decir, de los corazones de los hombres, que evidentemente son conocidos por Jesús, son conocidos por el Padre y por el Espíritu. Por eso solo tiene sentido que esta frase se aplique a María, que la espada que le atraviesa el corazón sirva para que ella conozca en su corazón los pensamientos de todos aquellos en los que se está convirtiendo en madre, de todos sus hijos, de todos los hombres, por los que ella está ofreciendo a su hijo, por los que ella está sufriendo dolores de parto, los dolores a los que alude Apocalipsis 12, los dolores de parto de la mujer vestida de sol que al pie de la cruz está conociendo y engendrando a sus hijos, acogiéndolos en su corazón, unida a su Hijo Jesús. Después de haber perdido al niño Jesús y haberlo buscado con angustia, aquí alude al último pasaje que se nos narra de María en la vida oculta, cuando Jesús con 12 años se queda en el templo. Dice, ahí le busca con angustia y lo encuentra en el templo. Lo busca con angustia porque está unida a Él. Entonces, no saber dónde está aquel con el que es un solo corazón, pues le hace vivir una angustia mortal que prefigura y anticipa la angustia que va a vivir en la cruz y en la muerte. Dice, después de haber perdido al niño Jesús y haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su padre, y no entendieron la respuesta del hijo. Pero su madre conservaba todo esto en su corazón para meditarlo. Ojo, no entender las cosas no significa no estar unido a Jesús. Esto debemos aplicárnoslo nosotros. Muchas veces no entendemos lo que Dios permite o hace en nuestra vida. Pero eso pertenece también al plan de Dios, que no entendamos, igual que pertenecía al plan de Dios que María no entendiese la respuesta de Jesús, pero la guarda, porque es una con Él, esperando entenderla en el futuro. La guarda. Nosotros también debemos guardar todo lo que Dios va permitiendo en nuestra vida para meditarla con María en el corazón y permitir que Él nos lo vaya contando. En cualquier caso, cuando le perdemos, debemos hacer como María, buscarle sin parar hasta encontrarle. Amén.